Creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo solo produce una eficacia limitada. Los hermanos McDonald's comenzaron en el mundo de los negocios en el 1937, cuando iniciaron un puesto de perritos calientes en California, inspirados por un puesto de perritos calientes que parecía ser el único negocio rentable de esa ciudad y que atendía principalmente a los clientes de un hipódromo. Sin embargo, el stand tuvo poca clientela al terminar la temporada de carrera. Uno de los hermanos decidió abrir un puesto de perritos calientes más grande de las afueras de San Bernardino, un pueblo de clase muy trabajadora, con una población aproximadamente de 100,000 personas. Después de que varios bancos se negasen a prestarle el dinero necesario para iniciar esta empresa, el Bank of America finalmente decidió aprobar el préstamo y en 1940, con $5,000 en capital, abrieron un restaurante drive-in en San Bernardino. En 1940 crearon la empresa McDonald's en California con el ideal de un nuevo negocio que renovara el concepto de la comida rápida, promoviendo la simplicidad y calidad de sus alimentos, además de un sistema que permitió atender a los clientes de una forma eficaz y rápida. Realmente, los hermanos McDonald's tenían un futuro asegurado, un gran futuro económico. Poseían uno de los restaurantes más exitosos del país y generaban tanto que no encontraban dónde poder gastar el dinero. Su concepto se basaba en el servicio al cliente y la organización de dicho talento era tan único que llevó a la creación de un nuevo sistema de servicio de comida rápida. Fue tan conocido que la gente comenzó a llamar, a escribir y a visitarlos de todas partes del país para así poder entender más sus... Esto le dio a los hermanos McDonald's la idea de lanzar al mercado el concepto McDonald's. Para los hermanos era una forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. Ellos comenzaron a poner en práctica esta idea en el año 1952, pero dicho esfuerzo no tuvo el resultado esperado. La razón: los hermanos no poseían el liderazgo necesario para poder aplicar la idea en forma eficaz. Los hermanos eran buenos propietarios, sabían dirigir negocios, crear sistemas eficientes, reducir costos y aumentar las ganancias, pero le faltaba algo. Ellos eran gerentes eficaces, pero no eran líderes. Ahora bien, con estas limitaciones que tenían los hermanos, ¿qué llevó a la franquicia al éxito que se encuentra ahora? En este momento entramos a la parte interesante. Y en estos momentos entramos a la historia de Ray Kroc antes de él hacer contrato con los hermanos McDonald's, quien era un visionario y en esos momentos se encontraba afectado por problemas financieros y se dedicaba a ser vendedor de multilicuadoras. Las fuentes de soda eran un sustento de dichas personas y en el 1954 se convierte en el representante nacional de la marca multimedia. A finales de los años 40 era su mejor época y en ese tiempo gana la cifra de $25,000 en un solo año, donde el estadounidense promedio ganaba menos de $5,000 por año. A comienzos de los años 50, las empresas de ventas de máquinas de soda estaban en declive y las ventas de Kroc obviamente disminuyeron. Pero un cliente llegó para cambiar la vida de Ray para siempre. Dicho cliente llega para realizar un pedido a la empresa de Kroc de 8 multilicuadoras para un pequeño local de venta de hamburguesas en San Bernardino, California. Esto le llamó realmente la atención a Ray, ya que ni siquiera las compañías que conocía, que tenían un gran flujo de personas, no necesitaba más de 2 máquinas para operar bien. Kroc realmente sintió curiosidad a esto y decide viajar y conocer el restaurante. Al momento de llegar al lugar, observa un restaurante llamado Hamburguesas McDonald's y en ese momento el lugar estaba completamente vacío. Sin embargo, alrededor de las 11:30 de la mañana empiezan a hacer fila y para el mediodía ya había unas 40 personas esperando. Al ver esto, Ray se acerca y le pregunta las razones de por qué iban a comer allí, a los que los clientes respondieron: la comida es estupenda, es económica, rápida
y puedo traer a mis hijos. En ese momento, Ray pudo ver el nuevo mercado para este negocio en los Estados Unidos, que encajaba muy bien. Un mercado móvil y rápido. El lugar se llenaba de personas. Habían filas de 10 y 20 personas esperando para comprar. Para ese tiempo, McDonald's generaba $300,000 anuales, mientras que empresas mucho más grandes que McDonald's solo generaban la mitad de dicho monto. En ese momento entra Ray al local y se presenta ante los hermanos, y ellos le indican a Kroc que querían expandir su negocio por todos los Estados Unidos. Justo ahí, Ray comprendió que podía vender múltiples multilicuadoras. Este era el negocio de su vida. Ray recibió la promesa de que una vez los hermanos consigan el agente de franquicias, Kroc obtendrá el contrato para proveer a todos los locales sus multilicuadoras. Pero, ¿qué sucede? Ray no se queda ahí. Poco después, en Chicago, Kroc comienza a pensar en una mejor idea y se pregunta: ¿por qué no me convierto en el agente de franquicia de los hermanos? En ese momento, Kroc pensó que ese sería su momento, que esto sería algo fantástico para realizar. Ray vuelve a viajar al restaurante de comida rápida y le propone a dichos hermanos su idea. Los hermanos aceptaron e hicieron un contrato. Pero ¿qué sucede? Por la situación de Ray, económicamente hablando, él estaba dispuesto a recibir cualquier cláusula que los hermanos colocasen a dicho contrato, donde ellos mismos especificaron que Kroc tenía que pagar 1/3 de sus ganancias. ¿Qué pasa? Kroc. Pero mirándolo bien, este contrato no le iba a permitir a Kroc realizar lo que él quería hacer. No le iba a dar la mejoría financiera que él estaba esperando. Sin embargo, acepta los términos, los firma sin ninguna consulta. Ray realmente tuvo que entregarse por completo a la venta de franquicias y endeudarse por varios billones de dólares para poder sustentarse. Varios años después, la venta de comida se estaba realizando de costa a costa. Ya Kroc había vendido más de 200 franquicias a nivel nacional. Sin embargo, la empresa de Kroc no se encontraba bien. Para dicho año, la empresa arrojó más de 5 millones de dólares en deudas a largo plazo. Sin embargo, los hermanos McDonald's ganaban más de $100,000 anuales por parte de la ganancia de Kroc. En ese momento, Kroc piensa renegociar el contrato, pero los hermanos lamentablemente no. En ese momento, Ray comprende de que para poder obtener ganancias debe tomar la rienda total de la empresa. Es por esto que decide comprar ambas partes de los hermanos por un valor de $500,000, a lo que los hermanos rechazaron. Sin embargo, los hermanos se contactan con Ray para hacer una contraoferta de la empresa, el cual cederían el nombre de McDonald's por la suma de $2.7 millones en efectivo. Pero debido a la deuda que presenta la empresa de Ray Kroc, sabe que será imposible conseguir un préstamo de $2.7 millones, pero él no se detiene ahí y va y se asesora con su asesor financiero personal, ya que para ese tiempo los bancos consideraban el negocio de comida rápida un sector muy riesgoso, que como las ganancias de Kroc venían principalmente de las franquicias por los pagos de terrenos donde tenían los McDonald's, le indica que mejor coloque la empresa como dedicada a bienes raíces y no de comida rápida. Esto saca a Ray de un gran problema y en ese momento accede y hace todos los cambios habidos y por haber y consigue el dinero. El banco le presta los 2.7 billones y Ray vuelve a reunirse con los para cerrar el contrato. Pero sucede algo. Ray se da cuenta de que el restaurante principal donde inició McDonald's no estaba en venta. Los hermanos estaban totalmente cerrados a ceder ese. Ray realmente se incomoda, se pone muy pero muy molesto, pero Ray no se detiene y le dice: está bien, quédense con el restaurante, pero bajo una condición. No pueden utilizar el nombre de McDonald's en su restaurante. Los hermanos realmente querían el dinero
querían obtener esas ganancias porque antes de iniciar el negocio se habían propuesto ser millonarios a los 50 años, donde cada uno iba a tener la suma de $1.000.000 para cada uno. Es por esto que los hermanos hacen una renegociación por un valor de $2.7 millones, que iba dividido: 1.000.000 para un hermano, el otro 1.000.000 para el otro hermano y $7.000 en gastos. Al ver los hermanos que su sueño estaba al cumplirse solo con una firma, acceden y venden McDonald's a Ray Kroc por una suma de $2. Los hermanos cierran el trato con Ray Kroc, quien sí era un líder. Los hermanos McDonald's cierran el trato con el hombre, quien sí era un líder. Kroc había estado dirigiendo una pequeña compañía que él mismo había fundado, dedicada a la venta de máquinas de hacer batidos. Él conocía a los McDonald's. El restaurante de estos era uno de sus mejores clientes. Tan pronto visitó el negocio, tuvo la visión de su gran potencial y al poco tiempo de cerrar el trato con los hermanos, creó McDonald's System. Ray compró inmediatamente los derechos a una franquicia a fin de poder usarlas como modelo y prototipo para vender otras franquicias. Luego comenzó a formar un equipo y a erigir una organización para convertir a McDonald's en una entidad nacional. Reclutó y empleó a la gente más hábil que pudo encontrar. Y cuando su equipo creció en tamaño y capacidad, sus asociados reclutaron a otras personas con capacidad de liderazgo. En los primeros años, Kroc sufrió bastante, sacrificó mucho. Aunque tenía más o menos 55 años, él trabajaba largas horas exactamente como lo había hecho al entrar al negocio a los 30 años. Eliminó asuntos de superfluos en casa, como su afiliación en el club campestre, lo cual, dijo él después, que esto le dio 10 golpes a su juego de golf. Durante sus primeros 8 años con McDonald's no recibió salario. Y no solo eso, sino que personalmente pidió dinero prestado al banco y contra su seguro de vida, para ayudar a cubrir los salarios de unos cuantos líderes claves que deseaba mantener en él. Su sacrificio y su liderazgo dieron buenos resultados, y por la suma de 2.7 millones compró los derechos exclusivos de los hermanos McDonald's y procedió a convertir la compañía en una institución norteamericana y una entidad mundial. En los años que los hermanos McDonald's habían intentado otorgar la franquicia de su sistema de servicio de comida, solamente pudieron vender el concepto a 15 compradores, y solo 10 de estos realmente abrieron restaurantes. Y aún en esa pequeña empresa, su liderazgo y visión fueron limitados, representando obstáculos. Por ejemplo, cuando su primer concesionario, Henry Foods de Phoenix, les dijo que deseaba llamar a los McDonald's a su restaurante, la respuesta de Dick fue: ¿para qué? McDonald's no significa nada en Phoenix. Por otra parte, el tope del liderazgo de la vida de Ray iba por las nubes. Kroc tuvo éxito en la apertura de 100 restaurantes. 4 años después, habían 500 McDonald's. Hoy la compañía ha abierto a más de 31.000 restaurantes en 119 países. La capacidad de liderazgo, o más bien específicamente la falta de capacidad de liderazgo, fue el tope de la eficacia de los hermanos McDonald's.